estar en este café con la prensa. A 2 años de la pandemia, muchos de los negocios e industrias en las que nos movemos experimentando secuelas, desafíos y decisiones difíciles para seguir en pie y con fuerza. Por esa razón, cuando planificábamos con el equipo de la prensa sobre qué temática hablar en este espacio, pensamos quién nos puede hablar justamente de cómo se encara una situación como la actual y los desafíos que nos ha dejado la pandemia y sobre todo las lecciones. Y así fue como automáticamente a nuestra mente vino el nombre del señor Pedro Heilbron, CEO de Copa. Pienso yo en un instante poner esto en contexto y recordar que en marzo del 2020 a todos nos estremeció la prohibición de todos los vuelos internacionales de pasajeros ante el brote del coronavirus en el país y en la región. Copa Airlines, como era la decisión que ameritaba, suspendió sus operaciones, no había de otra. Hubo presiones laborales, financieras y operativas. Y entonces, después de toda esta tormenta, la pregunta de rigor que viene es, ¿qué hicieron para salir adelante? Y cómo esta conversación se puede convertir en una plática aleccionadora para todos nosotros. Gracias, Pedro, por estar aquí. Gracias por llegar a pesar del tranque y el cierre de las calles. Bienvenido y gracias por compartir información valiosa de la empresa, pero sobre todo, gracias por compartir tu visión como un líder de éxito. Bienvenido. Agradecemos también a nuestros auspiciadores Internacional de Seguros, Delta, Veolia, Canon, Aden y Café Perelis. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Adelante, Pedro. Gracias, Yolanda. Gracias a la prensa. Buenos días a todos. Gracias por la paciencia de esperar todo este tiempo. Estuve como 1 hora casi dando vueltas, pero no se podía salir de Costa del Este. Los que vinieron de Costa del Este salieron bien temprano. Felicitaciones, o no sé, me gustaría que pudieran dormir mejor. Como hacemos en Copa, esto no lo saben, pero cuando un vuelo sale un poco atrasado y siempre queremos llegar a tiempo, se le pide al capitán que acelere, que vuele más rápido de la velocidad óptima. Hay una velocidad óptima que ahorra combustible, pero a veces vamos más rápido para llegar a tiempo y es un poquito lo que trataré de hacer hoy, para ver si cerramos en hora. Sobre todo para dejar bastante tiempo para preguntas y respuestas, que me parece lo más interesante, poder contestar algunas de los puntos que mencionó Yolanda. La última vez que conversé en Café con la Prensa fue hace como 10 años, en septiembre de 2020, y trataré de dar como una actualización de algunas de esas cosas. Por darme el clicker. Esto es marzo 2020. Sé que muchos se acuerdan de este momento. De un día para otro tuvimos que estacionar 98 aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, utilizando cada metro cuadrado de espacio que tenía el aeropuerto. Y el Hub de las Américas, nuestras operaciones, digamos, regulares, no regresaron sino hasta 6 meses después. De una aerolínea de cierto tamaño cerrar de un día para otro. Fue algo muy, muy drástico. Nunca hubiéramos imaginado algo similar. Y tuvimos que hacer algo para sobrevivir. ¿Qué hicimos para sobrevivir? Ya teníamos alguna experiencia en crisis. Habíamos pasado por SARS, por H1N1, por otro tipo de cierres, pero nunca nada similar a esto. Creo que nadie estaba preparado. Sin embargo, nos organizamos de forma inmediata en diferentes grupos de trabajo, concentrados en 3 prioridades. La primera era salvar a la compañía. Si la compañía no sobrevivía, y pensemos que ahora es quizás fácil mirar para atrás y poder ser expertos en lo que ya sabemos que ocurrió, pero en ese momento no sabíamos lo profundo, lo severo o cuánto tiempo iba a durar esa pandemia. Entonces, lo primero es salvar la compañía.
Salimos a buscar líneas de crédito y un préstamo convertible muy grande antes que cerrara la banca. También reducimos el consumo de efectivo lo más posible y renegociamos más de 700 contratos con proveedores y suplidores, muchos de los cuales tenían costos fijos. O sea, aún no operando, nos seguían cobrando porque era en un momento anterior lo más conveniente para nosotros. Tuvimos que renegociar contratos por hora de suministro de piezas, de tecnología, de aeropuertos en 33 países. Fue un trabajo muy grande, pero se llevó a cabo. La segunda prioridad era cuidar a nuestro personal. Una vez que nos fuéramos a recuperar, eso iba a ocurrir de la mano de nuestro equipo humano. Entonces no podíamos dejarlos a la deriva. Sacamos unos planes muy mejorados y atractivos de retiro voluntario para personas que podían jubilarse antes o ya les tocaba o tenían otras posibilidades. También dimos apoyo a todo el personal con bonos o vales mensuales, manteniendo los seguros, etcétera, etcétera, inclusive a personal que estaba en licencia o que salió en licencia o con suspensión de contrato. Y comunicación frecuente. Todas las semanas teníamos Teams, Microsoft Teams, llamadas con todo el personal de todas las áreas. Fue algo bien intenso. Pero todo el mundo, todo nuestro personal que sufrió mucho en esta pandemia tenía pues una de las peores cosas que puede tener uno, que es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Y lo tercero fue velar por nuestros pasajeros. Una vez que volviéramos a volar, sin la lealtad de nuestros pasajeros, pues no íbamos a llegar muy lejos. Hicimos una serie de vuelos humanitarios a pérdida todos, pero para rescatar pasajeros que habían quedado varados en Cancún, en Punta Cana, en Miami, en todas partes. Y en muchos casos cuyos países les habían cerrado la puerta para poder regresar. Entonces fueron unas negociaciones largas, diplomáticas inclusive, entre Panamá y esos países para luego poder movilizarlos. También las medidas de bioseguridad, una vez que volvimos a volar, flexibilidad total en las tarifas, las podían utilizar cuando quisieran por varios años y también sacamos tarifas económicas de una vía para pasajeros que inclusive no eran de Copa, pero necesitaban regresar a casa. Y a partir de ahí empezó una recuperación gradual de nuestra capacidad de asientos y de nuestros pasajeros. Segundo trimestre de 2020, lo que está en el medio, fue prácticamente cero. No hubieron pasajeros, no hubieron vuelos, pero a partir de ese momento se nos autorizaron primero en el mes de agosto, bueno, hubieron vuelos humanitarios muy pocos y en el mes de agosto se nos autorizó lo que creo que se llamaba algo así como el Centro de Operaciones Controladas. Era solo un vuelo cada hora, era algo muy limitado hasta octubre, más de 6 meses después que ya pudimos iniciar regularmente, pero por supuesto paso a paso. Y batallando a lo largo de esto, estamos viendo los trimestres, cómo fuimos creciendo, pero mes a mes estuvimos batallando no sé cuántas olas del COVID que no acaba de terminar. Nos recuperábamos un mes, venía una nueva ola, bajábamos un poco el mes siguiente, y también tratando de sortear las restricciones de viaje, que al día de hoy siguen cambiando. Cada país sacó sus propias restricciones y requisitos, lo cual dificultó mucho también toda esta recuperación. Sin embargo, para la primera mitad de este año 2022, estuvimos ya al 88% de los pasajeros que teníamos en 2019 para ese mismo periodo. Y para la segunda mitad vamos a estar bastante arriba del 90%, es la proyección, versus 2019. Otra forma de visualizar esta recuperación viendo una foto del mapa de rutas de Copa Airlines y del Hub de las Américas. La primera foto es 2019, diciembre de 2019, antes de la pandemia.
80 destinos en 33 países, 331 vuelos diarios hacia y desde el Hub de las Américas en Panamá. El centro de conexiones número 1 en América Latina en número de vuelos y destinos y frecuencias diario también, como sabemos, con un impacto bien importante para el país, ya que la economía de nuestro país se basa mucho en conectividad, en servicios internacionales, en turismo, en comercio, todo esto que es fortalecido con la conectividad. Diciembre 2020, ya cuando habíamos reiniciado vuelos regulares, llamémoslo, a 9 meses de la pandemia. Cerramos el año con 50 destinos versus los 80 que teníamos antes de la pandemia. 117 vuelos diarios, más o menos una tercera parte de lo que teníamos antes de la pandemia. Y por supuesto, no traje la foto de abril de 2020. La foto venía vacía, en blanco. Entonces, ganamos tiempo no presentándola. Veamos junio. Junio 2022, junio de este año, hace poco más de un mes. Ya 75 destinos comparado a los 80 prepandemia. Algunos nuevos, hablaremos en un minuto. Y 300 vuelos diarios, acercándonos mucho a lo que teníamos antes. Y yo diría que hemos recuperado o mantenido el liderazgo de Panamá como centro número 1 de conectividad aérea de toda la región. Algo bien importante, nuevamente para atraer inversiones, para atraer turismo, para atraer a las multinacionales que dependen de la conectividad en el continente. Sin embargo, no estamos solos. No estamos solos, suena como una película de terror. Una de las grandes sorpresas de esta pandemia era que nosotros esperábamos que el resto de las aerolíneas a nuestro alrededor se iban a mantener en una posición muy conservadora, tratando de recuperar sus finanzas, y no esperábamos la agresividad que hemos visto en crecimiento, especialmente de aerolíneas que fueron subsidiadas por más de 50,000 millones, como las de Estados Unidos, o aerolíneas de países que no cerraron, siguieron operando y fueron menos afectadas, y otras que tenían grandes órdenes de aeronaves y no las pospusieron. Entonces, ha habido mucho crecimiento alrededor de Panamá, tanto en otros hubs que nos compiten como país y como aerolínea, pero también en muchos más vuelos directos sin escala que evitan parar en un hub, desde sobre todo economías más grandes o entre economías más grandes como Estados Unidos, México, Colombia. Ha habido una gran actividad de nuevos vuelos que nuevamente no existían antes. Antes había que conectar en un hub. Ahora se puede ir de forma directa y lo vemos en este mapa. Y contra eso competimos como país y como aerolínea, y es algo que nos motiva y medio que nos empuja a la reconstrucción del hub, a no perder ventaja. Entonces, ¿hacia dónde vamos en ese sentido? Primero, presento el cuadro, si paso la página. La parte financiera es válido recordarlo. Al final es la otra gasolina que nos impulsa. La de Augusto es la primera. Tengo una página para ti, no te preocupes. Pero no tienes que ver, no es tu culpa. En la pandemia 2020 perdimos más de 600 millones de dólares. De ahí algunas de las líneas de crédito y todas las otras medidas que si no las hubiéramos tomado, no diría esta cifra sin lágrimas en la cara, aunque las tuve en su momento. Y a partir de ese momento, 2021, tuvimos una muy pequeña ganancia, y en la primera mitad de este año hemos tenido 2 trimestres positivos también, aunque muy por debajo
de 2019. Y 2019 no fue un gran año porque ya había turbulencia económica en la mayoría de los países de América Latina. Había medio que recesión en Brasil, devaluación en Argentina, los problemas típicos. Entonces no fue el mejor año, pero aún así, pues comparado a lo que hemos vivido después, y la recuperación de este año, pues la apreciamos y es importante, pero muy inferior a 2019, como mencionaba antes. En este camino hacia el futuro, también reiniciamos la renovación y crecimiento de nuestra flota de aeronaves. Es nuestra herramienta de trabajo, es con lo que nos consolidamos, con lo que crecemos. Al final de 2019 teníamos 98 aeronaves, pero estábamos operando 92. La flota MAX estaba en tierra por los temas de la Boeing y la FAA. Estábamos operando 92. 2020 cerramos ya con 53 aeronaves operativas y 25 en el desierto de Roswell en Nuevo México, donde se conservaron mejor, más o menos la mitad de lo que operábamos antes. Para este 2022, diciembre de 2022, estamos proyectando cerrar con 88 aeronaves operativas, muy cercano a las 92 que operábamos a final de 2019, todas activas, ninguna en el desierto, todas operando. Sin embargo, llegamos a esta cifra también con algunas decisiones que tomamos en pandemia y la renovación de la flota de ahí en adelante. Por ejemplo, vendimos los 14 Embraer 190, lo cual pues, nos ayudó a generar efectivo que necesitábamos en ese momento y consolidarnos en una flota única de Boeing 737, que es mucho más costo eficiente para nosotros. También vendimos algunos de los 737-700, los primeros que habíamos recibido. Íbamos a venderlos todos, pero vimos que la recuperación podía venir más rápido de lo que esperábamos originalmente y pusimos el freno y nos quedamos con 9 de los 14 que estábamos operando antes de la pandemia. Y hemos estado recibiendo los nuevos MAX 9. Recibimos 7 el año pasado y vamos a recibir 7 este año, a final de año, que son los que están reemplazando los Embraer. Por consiguiente, estamos operando, aun cuando es un número un poco inferior de aeronaves, en asientos, como los MAX 9 tienen bastantes más asientos que los Embraer que reemplazan, en asientos vamos a tener quizás inclusive un poquito más, un número un poquito mayor de lo que operábamos antes de la pandemia, lo cual es mucho más eficiente para nosotros. También algo de mucha satisfacción es cómo se recupera también nuestro personal, nuestro equipo humano. Mencioné antes el apoyo que le dimos, pero igual esto fue algo muy, muy severo para ellos como para una gran cantidad de los trabajadores y los colaboradores en nuestro país. Sin embargo, con mucha satisfacción puedo decir que para final de 2021, del año pasado, ya habíamos reincorporado, reactivado al 100% del personal que había salido en licencia durante la pandemia, principalmente auxiliares de vuelo y pilotos. Hemos recontratado a más de 1,000 personas que salieron en planes voluntarios, de retiro voluntario. Más del 95% de las vacantes han sido llenadas por colaboradores, pues no son ex, que habían salido y se reincorporaron. Y hemos brindado más de 500 ascensos o promociones de puesto. A final de 2019 teníamos cerca de 7,300 colaboradores en Panamá, más otro número pues fuera del país, más de 7,300, cerca de 7,300 en Panamá. Este año 2022 vamos a cerrar arriba de 6,800, muy cerca, y para el próximo año vamos a superar la cifra de personal que teníamos en Panamá prepandemia. Este año en particular, 2022, estamos generando más de 1,300
puestos de trabajo, incluyendo 600 tripulantes de cabina, más de 300 pilotos, más de 200 personal operativo de aeropuerto, más de 120 administrativos y alrededor de 125 mecánicos de aviación. Y resalto esto porque una de las decisiones que hemos decidido, que tomamos también, es crecer aún más nuestro centro de mantenimiento en Tocumen, trayendo más aeronaves que hacen sus mantenimientos mayores fuera del país, normalmente en Costa Rica, en El Salvador, algunas inclusive en Brasil. Estamos en una contratación de personal, de mecánicos, etcétera, que no es fácil, pero para hacer la gran mayoría, si no todos esos mantenimientos en nuestras facilidades aquí en Panamá, generando no solo puestos de mecánicos, sino personal almacenista, de soporte, etcétera. Pensamos que es algo que necesitamos en Panamá en general. ¿Y en qué nos apoyamos? Hago un paréntesis porque generar personal calificado en Panamá no es poner un anuncio en Instagram o lo que fuese. Requiere un esfuerzo grande y destaco 3 academias. La Academia de Tripulantes de Cabina quizás es la menos complicada porque es un curso de 6 semanas donde se certifican para ser tripulantes de cabina, se certifican en primeros auxilios, inclusive aprenden portugués básico. Vienen con español, vienen con inglés, aprenden portugués básico también, ya que el mercado de Brasil es bien importante para Panamá y para Copa. A la derecha hablo de la Academia de Técnicos Aeronáuticos, o ATA. Es una academia sin costo, gratuita, que tenemos en Copa, donde reclutamos alumnos de escuelas técnicas, escuelas vocacionales en Panamá principalmente, personas con talento para una carrera profesional muy buena, que es ser mecánico o mecánico de infraestructura o de electrónica, etcétera. Pero son personas que no tienen los fondos, por ejemplo, para ir a la UTP, que es la otra opción, o simplemente no pueden ir a estudiar porque necesitan trabajar para traer el sustento a casa. Entonces, esta academia de técnicos aeronáuticos no solo les da la educación gratuita, sino que también les damos un viático mensual para que no tengan que trabajar, tengan cómo comer, cómo transportarse. También es práctica y estudios. La primera licencia la reciben a los 2 años y la otra licencia a los 4 años. Hemos graduado 111 jóvenes panameños, tenemos 104 estudiando ahora mismo y recientemente graduamos a 11 especialistas en estructuras. Esto tomó 4 años recibir esa certificación. Y en el medio destaco ALAS, la Academia Latinoamericana de Aviación Superior, es una academia de Copa también. Ha graduado 146 pilotos. Tenemos 102 estudiantes activos ahora mismo. Es más, después de este evento voy al Auditorio Ciudad del Saber. Estamos graduando a 40 nuevos pilotos de alas. Cerca del 50% son mujeres y cada día notamos eso más y son igual de buenas, por cierto. Esta academia tiene varios puntos para resaltar. Primero, ¿por qué se crea? Se crea porque alrededor del 80% de las personas que estudiaban en otras academias en el patio, en Panamá, no podían entrar a Copa. Fracasaban las pruebas de todo tipo, de aptitud, de conocimientos, de simplemente lo que se requiere para ser un piloto de aeronave con 160 pasajeros. Y vimos que también salir a estudiar afuera era muy, muy costoso. Y muchas de las personas que fracasan es porque en verdad no tienen lo que se requiere, aunque tengan la inteligencia y la capacidad de aprender. No todo el mundo puede ser gerente de una empresa con 200 personas a cargo. Manejar una aeronave es algo muy similar.
Entonces, lo interesante de ALAS, primero es que es a costo, es subsidiada 100% por Copa. Básicamente, el estudiante paga el costo del instructor y de la hora de vuelo. Existen becas de Copa que cubren más de la mitad y becas de IFARU que permiten que personas que no tengan los recursos, pero sí la habilidad, pueden completar esta carrera. De las personas que se están graduando hoy, hay un número importante que no les costó un centavo porque no tenían los recursos. Y quizás lo más importante es que las pruebas para entrar a Copa se hacen antes de iniciar en ALAS y se siguen a lo largo de la carrera. En otras palabras, familias que aportan, que se empeñan, etcétera, no están haciendo una apuesta. Inclusive el apoyo de IFARU no es una apuesta a ver si entra o no entra. El 100% entra a Copa. Todos estos 40 de hoy, algunos ya, porque son de diferentes promociones, algunos ya están adentro, entran automáticamente a Copa a un programa de 6 meses que les sube el número de horas, el nivel y los especializa en el 737. 6 meses después vuelan en el asiento derecho del 737, las primeras 100 horas con un instructor a bordo. Entonces, etapa final de la parte formal de la presentación. Digo que el camino es retador. En la industria de la aviación el camino siempre es retador, pero después de la pandemia pensamos que íbamos a tener, cuando empezamos a recuperarnos y nos empezamos a acostumbrar al virus y pocas máscaras en el salón y todo esto, y los pasajeros, en verdad, una de las grandes sorpresas fue que no hubo miedo de volar. Se comunicó muy bien la seguridad, cómo circula el aire en las aeronaves y los filtros EPA y todas estas cosas, pero más allá de eso simplemente había unas ganas de volar, que el miedo ese del COVID en las aeronaves no se dio. Y no se dio por buenas razones, y eso fue creciendo de forma positiva. Entonces pensamos que venía por lo menos una época de tranquilidad. Y luego vino el petróleo. La guerra de Rusia en Ucrania, el petróleo y demás. Y cerramos el segundo trimestre de 2022 con un costo del galón de jet fuel 86% por arriba del mismo periodo en 2019. El precio más alto en la historia de la aviación, alrededor de 45% de nuestro costo operativo. Y Augusto tiene nada que ver con eso. Cero. Al revés. No hablo más de eso. Pero es lo que estamos enfrentando ahora mismo. Y por suerte, llegamos a la pandemia como una empresa que manejaba las finanzas con responsabilidad y llegó a una posición sólida. Evitamos tener que ser subsidiados o pasar por procesos de bancarrota como muchos de nuestros competidores. Y de alguna forma, quizás gracias al manejo que se dio alrededor de la pandemia, alguna ayuda de nuestros bancos y demás, también llegamos en buena posición para afrontar esta crisis del petróleo, aunque por supuesto nos ha golpeado los resultados, eso es inevitable, pero pensamos que no va a golpear nuestro futuro. Y hemos visto por lo menos una pequeña mejora, aunque eso puede ser de corta duración, no sabemos. Pero aún así, hemos estado reactivando nuestras rutas. Hemos reactivado 71 de las 80 rutas que operábamos antes de la pandemia y a la vez hemos abierto 5 nuevos destinos, antes inclusive de reactivar todas las rutas, porque en algunos casos, pues, algunas rutas no tenían el mismo atractivo o urgencia comparado a nuevas oportunidades que fortalecen la conectividad de Panamá y nos hacen más competitivos ante lo que vimos antes y lo que hablamos antes.
Y también hemos retomado el enfoque en aumentar el turismo hacia Panamá. Reactivamos este año o relanzamos la campaña Stopover, la campaña Panama Stopover, que permite que pasajeros en tránsito por Panamá o que escojan transitar por Panamá planeando ir a otro destino, puedan parar en nuestro país sin un costo adicional a la tarifa. Lanzamos una promoción conjunta con PromTour y la proyección para este año es que Stopover va a traer 84,000 visitantes, turistas a Panamá, que compara muy favorablemente con los 89,000 que movió en 2019. Y la cifra será mayor el próximo año, ya que 2019 apenas era el primer año y ni siquiera habíamos iniciado la campaña en Estados Unidos, que sí hicimos en esta ocasión. Y también en una semana estamos lanzando la promoción Panamá Irresistible, que son tarifas con un promedio de 30% de descuento hacia Panamá, de destinos que pensamos tienen potencial de traer más turismo al país, como Estados Unidos, por supuesto. Y según cifras de PromTour que publicaron creo hace 2 o 3 días, ellos ven que la llegada de turistas por vía aérea va a superar los niveles de 2019 para el mes de noviembre de este año. Y eso está bastante en línea con lo que estamos viendo nosotros. Y según las cifras de PromTour, el número de noches habitación, ahora mismo, comparado con igual periodo en 2019, ya está muy cerca a esos niveles prepandemia. Igual los ingresos hoteleros, aun cuando sabemos que hay muchos hoteles que no han abierto, lo que significa que los que están ahora mismo pues deben estar más llenos si vemos esta cifra. Y cierro con un cuadro que hemos visto en el pasado. Es un estudio de 2019 de Oxford Economics. Prepandemia, la aviación y el turismo que llega por vía aérea contribuía casi el 15% del Producto Interno Bruto de Panamá y generaba más de 260,000 puestos de trabajo. Y esto es lo que tenemos en la mira. Esto es lo que queremos lograr. Estamos invirtiendo, estamos arriesgando y creciendo para volver a estos niveles de empleos y de aporte económico, no solo de Copa, sino de toda la industria de la aviación y del turismo también. Y con eso, Yolanda, no sé si gané tiempo, pero me mudo para allá. ¿Cómo hacemos? Vamos al stage aquí. Agradecemos que nos puedan enviar sus preguntas. Ya hemos recibido requerimientos de nuestra audiencia vía Zoom. Son más de 300 personas que en estos momentos están escuchando esta presentación, así que gracias por estar con nosotros. Sí, yo creo que con el tiempo estamos bastante bien. Y entro de una vez con las preguntas que hemos recibido y algunas que surgen de nuestra inquietud genuina al escuchar su presentación. En el contexto de competencia del que usted habló, Avianca ayer pidió formalmente a las autoridades colombianas autorizar la integración con la aerolínea Viva. Aerojet es otra aerolínea que acaba de decir desde República Dominicana que está entrando al mercado latino y al caribeño. Quisiera saber desde su perspectiva si hay más espacios para aerolíneas de low cost y cómo evalúan esta competencia desde el punto de vista de mercado en general, precios y competencia.
Sí, eso los ejemplos que has dado es parte de lo que mencionaba en la presentación de esta actividad que se ha dado en la región, inesperada, pero pues por algo debe ser. Cada cual hace sus planes. En el caso de Avianca es una consolidación. Ellos han expresado que Viva está en problemas financieros, quieren unirse antes para ellos apoyarles. Avianca tiene el dinero del proceso de capítulo 11 de bancarrota que fortaleció sus finanzas, y las autoridades de Colombia tendrán que decidir pues qué significa eso para la competitividad en el país, y les tocará a ellos decidir sobre esa solicitud, y les tocará decidir también qué tipo de remedios deben de ofrecer, que es común cuando se dan uniones como esa, remedios en cuanto a liberar posiciones en el aeropuerto. Es muy común en Estados Unidos y en Europa, para que no se pierda la competitividad en el país, pero les tocará a ellos. Sí. Como era de esperarse, obviamente con lo que usted menciona sobre la capacidad de generación de plazas de empleo, varias preguntas van encaminadas en esa dirección y preguntan, por ejemplo, cuáles son los requisitos para entrar a ALAS, si es que lo existen y si hay limitaciones de edad. Me hacen preguntas demasiado técnicas. En el website de ALAS sale todo eso. Inclusive, debo decir que creo que es a partir de estos días. Es el 15 de septiembre. Tenemos una convocatoria el 15 de septiembre para aspirantes a pilotos de copa, panameños, panameñas, que han estudiado en otras academias en Panamá o en el exterior, que les vamos a no solo explicar todo el proceso, sino inclusive a los que pasen los filtros se les va a ofrecer un programa que les va a brindar copas sin costo para reforzar sus conocimientos y que puedan pasar los filtros y entrar al programa de entrenamiento de copa para primer oficial. Pero en el website están los requisitos. Creo que la edad es 19 años, si no me equivoco, pero es pasar las pruebas. Cualquiera persona puede entrar en ALAS. Gracias. Creo que hay mucho interés en el tema de la competencia y la pregunta específica es, ¿cómo están afrontando ustedes esta consolidación regional? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde antes de la pandemia, y más aún ahora en nuestra propia competitividad, que significa tener costos que puedan permitirnos competir con estas otras aerolíneas. La competencia grande se da entre aeropuertos, entre hubs, entre redes de rutas. La red de rutas de aerolínea X, no le voy a hacer propaganda a otros, desde Florida hasta el norte de Sudamérica, Caribe y Centroamérica, eso compite con nuestro hub. El crecimiento de Avianca, que ya la mencionaste, por ejemplo, desde varias ciudades de Colombia hacia Centroamérica, Caribe, eso compite contra el hub aquí. Todos esos son los competidores que enfrentamos a diario, y la única manera de nosotros poder competir con éxito y seguir creciendo es si nuestros costos pueden estar en niveles similares a los de ellos. Por eso siempre buscamos productividad, buscamos ahorro, buscamos eliminar ineficiencias. Y menciona el combustible no lo controlamos, son factores externos, pero sí podemos controlar cuántos galones por hora consumimos, y tenemos una serie de iniciativas, una lista larga que busca reducir el consumo de combustible. Por ejemplo, apagar la planta auxiliar que tienen las aeronaves y conectarnos a las de tierra, que son más eficientes apenas que llegamos. Buscar rutas directas. En las aerovías, allá arriba, hay unas rutas que son ineficientes y largas. Nuestros pilotos buscan que les aprueben las rutas directas, las alturas correctas. Tenemos sistemas computarizados de planes de vuelo que buscan las mayores eficiencias. Inclusive hay prácticas como carretear con un motor y encender los dos motores ya cuando
ya uno va a entrar en la pista, pero si nos vamos a pasar 30 minutos carreteando, preferible hacerlo. Y es una lista pues de otras iniciativas y es un ejemplo del tipo de iniciativas que tenemos para mantener los costos en un nivel que nos permita competir. Preguntan aquí, ¿esas eficiencias de las que hablan estarían también conectadas con las eficiencias que dan los aviones MAX? Sin duda, sin duda. Para final de este año, el 20% de nuestros aviones van a ser MAX. Si comparáramos avión con avión de igual tamaño, digamos un MAX 8 con un 737-800, el ahorro sería alrededor de 14%. Pero nosotros tenemos el MAX 9, que es más grande y pesado que el 737-800 que operamos. Entonces ahí la comparación es más bien como del 8% de ahorro. Sí. Una pregunta colateral, pero obviamente sé que usted nos puede dar una visión sobre esto. Se inauguró la Terminal 2 de Tocumen. ¿Qué necesita Panamá después? ¿Cuáles son los retos para hacer crecer esta infraestructura y si lo que hay actualmente está funcionando? Silina, la Terminal 2, primero decir que en verdad, ya he dicho esto en otras ocasiones, y ninguna aerolínea, ni Copa ni ninguna aerolínea participó en ese proyecto ni en ese diseño. Y en el camino, las últimas 2 administraciones han tenido que hacer muchos cambios para que pueda ser funcional. Pero sí permite que el aeropuerto crezca de 34 a 54 puertas de abordaje, que era algo indispensable para que Panamá pueda seguir creciendo como centro de conectividad y pueda crecer todas estas otras industrias y todos estos otros segmentos de nuestra economía que dependen de esa conectividad. Entonces, por lo menos eso digamos que es el lado positivo y ya, ni modo. Ahí está, hay que ver el lado positivo. La administración actual del aeropuerto la logró abrir sin que hayan tropiezos, ni está funcionando bien desde el primer día. Eso no es siempre el caso en otras terminales y otros aeropuertos, eso hay que reconocerlo. Y sí permite que Panamá tenga más infraestructura para crecer. Lo que falta es atención al espacio aéreo. Y esto sabemos que está en el radar de la Autoridad Aeronáutica Civil, ya que puede haber infraestructura en tierra, pero hay congestión arriba en el aire y los patrones de llegada, de espera. A veces hay aeronaves que vienen de Europa quemando mucho combustible y se van a pasear por Chame y Coronado por todo el tema de la congestión en el espacio aéreo. Entonces ahí hay una oportunidad que aumentaría la capacidad de Tocumen. ¿Y qué debe hacer el país para poder evitar esa congestión aérea? Como mencionaba, está en el radar de la Autoridad Aeronáutica Civil. Hay 2 caminos que el espacio aéreo sea rediseñado por ellos, que también incluye el reentrenamiento de los controladores, la publicación de nuevos patrones, etcétera, o que contraten a una firma experta en eso externa que haga ese trabajo que puede ser de varios años. Muchísimas gracias. ¿Cómo está la carga 2019 versus 2022? Preguntan. La carga a nivel mundial ha aumentado. En nuestro caso está por encima de 2019, en parte también porque con aviones en tierra, en el desierto, una de las decisiones que tomamos fue de reconvertir un 737-800 a carguero. El 737-800 versión carguera, que es una reconversión que hace la Boeing, es un avión muy efectivo, muy eficiente. Lo tenemos operando desde final de marzo en la región, en las rutas regionales, y eso nos ha permitido aumentar la carga aérea. Y en general la carga aérea ha estado mejor para todas las aerolíneas. Estoy tratando de ser democrática con las preguntas que me llegan en sitio y también a las de Zoom. Y en ese sentido voy con una persona de nuestra audiencia que pregunta cuáles son los lugares turísticos que ofrece Panamá en el stopover. El que el pasajero escoja. El programa no limita. El website de Stopover tiene una serie de ofertas y de recomendaciones,
pero el pasajero decide si se quiere quedar en la ciudad, si quiere ir a tierras altas. He hablado con algunos hoteles en tierras altas, Isla Palenque, etcétera, que me dicen que 2022 para ellos está siendo mejor año que 2019. ¿Es un mito o es una realidad que a los panameños les cuesta más viajar que al resto de los latinoamericanos? Lo que le cuesta más a los panameños es comprar sus pasajes temprano cuando hay mejores tarifas. El viajero turístico panameño de nuestra red es el que espera más, el que compra más al final, o sea, el que no planifica desde antes. Y esa falta de planificación, Bueno, como siempre, nos pasa factura. entre más se acerca la fecha del vuelo, se llena más el avión y los pasajes suben. Cualquier similitud es pura coincidencia. Llama la atención de la poca ganancia de este año versus 2019. ¿Estos números reflejan la amortización de los 600 millones de pérdida? Preguntan. En realidad la excluimos eso de los resultados que vimos de 2019. Excluimos el impacto de ese bono convertible. Es el precio del combustible principalmente y que la recuperación ha sido trimestre a trimestre. En otras palabras, el año empezó más débil en el primer trimestre en cuanto a la demanda. En el segundo trimestre mejoró, pero golpeó el combustible. Es parte de esa volatilidad que tenemos todavía en general en las economías del mundo. Gracias. Dice, ¿cómo afectaría Copa la entrada al mercado panameño de otras aerolíneas, tanto de bajo costo como de legacy? Eso sí es un mito, hay un mito o leyenda urbana, no sé. El mercado panameño es abierto, 100% abierto. Nuestra autoridad de aeronáutica civil desde los años 90 ha tenido una política de cielos abiertos. Inclusive Panamá promueve acuerdos de cielos abiertos con otros países. Lo tenemos con Chile, lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos con Colombia, con varios países de América Central. Se firmó uno hace 2 meses con Ecuador, etcétera. Aquí tenemos aerolíneas de bajo costo de Estados Unidos, de Colombia, y entró, bueno, Eurowings es una europea que empezó después de la pandemia. Creo que la mayoría de las aerolíneas que operaban antes se han reactivado en Panamá. Sin embargo, el mercado panameño es quizás el más pequeño que hay en toda la región en cuanto a pasajeros origen-destino Panamá. Teníamos un mercado principalmente de negocios que no se ha recuperado ni cerca de lo que era antes de la pandemia, pero en cuanto a mercado, digamos, de visita de familiares, amistades, lo que llaman el mercado étnico o mercado de turismo, el mercado panameño no es tan grande como otros mercados alrededor de nosotros. Entonces, en lo que debemos concentrarnos es en crecer el mercado, crecer el atractivo de Panamá para turismo, para negocios. Y hay una lista larga de oportunidades. Y en la medida que crezca el atractivo de Panamá, pues vendrán otros a servirlo, ya que el país no ofrece ningún obstáculo a permisos. Aeronáutica Civil en Panamá es de las autoridades que más rápido otorga permisos. Lo sabemos nosotros que tenemos que negociar en tantos otros países que son más difíciles. Y el aeropuerto tiene infraestructura que nadie es dueño de esta infraestructura. En Estados Unidos las terminales tienden a tener dueño, en Panamá no, son públicas, cualquiera puede operar. Conecto esa promoción y ese crecimiento del mercado interno del que habla con una de las preguntas de nuestra audiencia vía Zoom. ¿Se ha pensado trabajar en conjunto con el gobierno de Panamá para que de este modo se pueda impulsar el turismo de una forma más eficiente y rápida? Sí, no paramos de hacerlo. El arma de promoción del país es PromTour, que fue una aspiración de los gremios turísticos impulsada por el gremio hotelero hace ya 5 años más o menos, y PromTour maneja la publicidad del país de forma independiente y busca que no haya esos cambios, interrupciones cada vez que hay una nueva administración, y con ellos hemos trabajado mucho en campañas conjuntas. Hemos relanzado Stopover,
Estamos relanzando las tarifas Irresistible Panamá y siempre hemos trabajado con el gobierno muy de cerca en todas estas iniciativas y lo seguiremos haciendo con muchas ganas. Moisés Vélez Arosemena pregunta o comenta, si puede hacernos el favor de repetir cuántas aeronaves estarían operando en estos momentos, cuántas se esperan recibir para 2024 y a base de 100 empleos por aeronave, si podemos estimar las proyecciones de nuevas plazas de trabajo. Ok, voy a hablar un poco números generales. Para este año esperamos cerrar con 88 aeronaves. Nos faltan por reactivar 3 aeronaves y por recibir de la Boeing, creo que 4. Debemos estar como en 81 más o menos. Esto es Copa Airlines en Panamá. En 81 más o menos ahora mismo vamos a cerrar con 88. Este año estamos generando más de 1.300 puestos de trabajo. Vamos a cerrar con más de 6.800, que se acerca mucho a lo que teníamos prepandemia. Para 2023 estamos cerrando con 99 aeronaves, 11 más de las que cerraríamos este año, y vamos a estar en alrededor de 7.500 puestos de trabajo por encima de lo que teníamos prepandemia. Sí. Creo que el éxito, comenta una persona aquí que hace un comentario antes de su pregunta, de Copa ha sido sus compañías hermanas que se identifican con el ser humano y con el servicio que se brinda. ¿Usted cree que estas compañías han sido incluso la diferencia cuando se trata de competir con otras aerolíneas? ¿Y por qué? A campañas, perdón. Gracias por la ayuda. Yo estaba preguntando qué compañías serán esas. Sí. Aquí hay un trabajo de traducción, me perdonan. Yo diría, yo le daría un poquito la vuelta. Pienso que esas campañas de alguna forma reflejan cómo es la gente de Copa, y ese ser de la gente de Copa se refleja en cómo ellos cuidan y atienden a nuestros pasajeros que son de todo el mundo, y eso en sí genera lealtad, genera cariño, y sí es parte importante de nuestro éxito, sin duda. Y si tuviéramos más tiempo, nos sentaríamos a echar historias de las cosas que hace nuestro personal, especialmente el personal que más lidia con los pasajeros, que son nuestros tripulantes de cabina, porque hoy en día con la tecnología, ustedes lo saben, muchos de ustedes hacen todo en el internet, sacan su pase a abordar en el app y no ven una sola persona de Copa hasta que entran al avión. El resto lo hicieron, pero cuando entran al avión, entonces ese es un momento de la verdad. Y esos pasajeros que entran al avión vienen de todo el continente y de todo el mundo y se encuentran con jóvenes, hombres y mujeres panameños, panameñas, que en verdad dan lo mejor de sí y dejan el nombre del país muy en alto. Y las historias que les podría contar son muy largas. Igualmente nuestros pilotos que trabajan en equipo con ellos. No es poco común escuchar una historia de un pasajero que necesita silla de ruedas y está en la silla de ruedas y hubieron demasiadas y están esperando a la gente que venga a empujar, y el piloto que está saliendo de último en el avión agarra la silla de ruedas y los lleva a migración. Eso no lo verían, en muy pocas otras aerolíneas del mundo verían algo similar. Y eso es algo bien especial. A veces nosotros nos autoflagelamos en Panamá, pero el panameño, la panameña, tiene unas cualidades humanas que van combinados con humildad, con cuando nuestro personal ve a un pasajero en necesidad, están viendo al tío, a la abuela, a un amigo, no están viendo a alguien inferior o a alguien que no debería molestarme con eso. Eso de alguna forma se refleja en esos videos, pero más que nada se refleja en la experiencia de nuestros pasajeros, que no ha sido fácil en pandemia con tantos requisitos y tantos cambios y tantas cosas, pero cada día vuelve a salir más esa esencia especial que tenemos en Panamá y en América Latina, pues porque volamos a muchos, pero en Panamá somos especiales y a veces no lo reconocemos lo suficiente.
Y aprovecho la oportunidad para decir el comentario de Luis Contreras. Dice, soy un piloto veterano, ya retirado, vivo en Panamá hace 20 años y siento gran aprecio y admiración por Copa Airlines, larga vida. Por otro lado, un asistente anónimo sí dice que es cliente asiduo de Copa, pero que a veces resulta un dolor de cabeza el servicio al cliente cuando intentan comunicarse vía telefónica ante cualquier cambio de vuelo. ¿Qué están haciendo para mejorar esa experiencia? Ya mejoró y ya se solucionó, pero sí fue caótico. La realidad es que el pasajero, la persona anónima, tiene toda la razón. Fue caótico, porque uno está diseñado, estructurado para tiempos de paz. De repente se cancelan todos los vuelos, miles, cientos de miles de reservas futuros, y ese equipo que podía manejar las cosas normalmente en tiempo de paz recibe un volumen de llamadas inmanejable y está en casa, ni siquiera están en el centro de atención. Entonces, nuestro sistema de atención de pasajeros, ya sea por llamadas, por correo, por lo que sea, todo eso colapsó. Y ese colapso duró más de un año, porque nosotros programamos vuelos, venían nuevas restricciones, volvían a ser cancelados. Ese ciclo no paró, no paró. Y no es sino hasta, no sé, los últimos 4 meses o algo que se ha regularizado. Y debo decir que los niveles de servicios ya están donde estaban antes, y a la persona anónimo, lo único que le puedo decir es que debes de tomar un viaje y hacer unas llamadas. Agradecemos su genuina respuesta. ¿Tienen proyectos de e-commerce para la compra de boletos en el metaverso? ¿Para la compra de boletos dónde? En el metaverso. Ah, en el metaverso. Este es alguien que está aquí. Bueno, lo primero que voy a decir es que yo tengo 64 años y me hablan de metaverso y tengo que escucharlo 2 veces. No fue una equivocación mía, leí bien. Estoy seguro que en algún momento podremos vender boletos en el metaverso. Ahora estamos concentrándonos en otras iniciativas, pero sin embargo aprovecho la interesante pregunta para destacar nuestro equipo de tecnología y nuestro equipo digital, porque en media pandemia ellos no pararon, y no pararon de desarrollar, porque nos dimos cuenta en ese momento que para lo que estaba ocurriendo, para este colapso en cancelaciones y vuelos y cambios de reglas y todo lo demás, necesitábamos tecnologías digitales que estaban en la lista, en el estacionamiento esperando su turno, pero las necesitamos de un día para otro. Entonces, por ejemplo, y les doy un ejemplo solo, pero han desarrollado muchas nuevas tecnologías desarrolladas en Panamá por nuestro equipo panameño de arquitectos, de desarrolladores, inclusive del equipo digital de comercial. Trabajan juntos de una forma impresionante y todos los días salen con algo nuevo. Pero les doy un ejemplo de algo que desarrollaron en un fin de semana. Trabajaron, creo que fue 3 días sin dormir. Cuando se dan todas estas cancelaciones, en efecto, el centro de llamadas está colapsado. Las personas están tratando de llamar para ver cuándo pueden volar, qué pueden hacer o qué hacen con su reserva. Y ellos desarrollaron, voy a decir que es un botón, no es un botón, pero en el correo que se empezó a enviar a todos los pasajeros con las cancelaciones, y en el sitio web desarrollaron una funcionalidad donde el pasajero solo tenía que apretar un botón, cliquear ese botón, un clic, y lo que hacía eso es que dejaba su reserva en stand-by. La protegía, no la cancelaba para el vuelo, pero no la eliminaba. El pasajero podía llamar un mes después, 6 meses después, cuando pudiera, y decidir qué iba a hacer con esa reserva. Si era reembolsable, si quería otra fecha, pero podía ya quitarse el estrés de tener que llamar al centro de llamadas. Eso no es algo que teníamos, lo desarrollaron en 3 días, y de ese momento en adelante, esa funcionalidad la han seguido desarrollando para que uno pueda hacer los cambios y demás en línea, que no era posible antes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un camino al metaverso. Aldo Stagnaro
Gran presentación. ¿Podría dar un estimado de cuánto genera la operación de Copa en Panamá? En 2019, en gastos de Copa en la economía, eran más de $1.000 millones que Copa gastaba en la economía. Aportes al gobierno eran más de 100 millones, planillas y demás, no me acuerdo de la cifra, 300, 400, luego proveedores eran otros 600, y esa cifra la esperamos superar en 2023, el próximo año. Con el ahorro de costos en temas, por ejemplo, como alimentación, ¿cómo miden qué tanto afecta la retención del cliente versus el ahorro del costo que están teniendo, que están produciendo? Eso es un balance que siempre tratamos de lograr y es un balance no perfecto, pero nos acercamos lo más posible. Nosotros medimos los comentarios de nuestros pasajeros después de cada vuelo. El pasajero, si tenemos su correo electrónico, recibe una encuesta. No todos siempre, y tratamos de no encuestar a la misma persona, sobre todo el viajero frecuente, cada vez que viaja para no abrumarlo. Esas encuestas se miden, inclusive tenemos sistemas que miden las palabras que pone el pasajero en sus comentarios para definir si fueron positivas, negativas. Las quejas se analizan, nos reunimos cada 2 meses en la empresa para ver lo que llamamos la voz del cliente. Comida es uno de los rubros, pero el cual también balanceamos contra otras cosas. Pues todo tiene que estar en un buen balance. Y para ser muy sincero, también qué es lo que más aprecia el pasajero. ¿Por qué el pasajero paga para volar? Eso es la prioridad número 1. Y por eso nos hemos enfocado siempre tanto en tener la mejor puntualidad de América y a veces del mundo. Tenemos 8 años seguidos de ser la aerolínea más puntual de toda América y en algunos años hemos sido número 1 en el mundo. Por eso también nos concentramos en tener la mejor red de rutas con más frecuencias de vuelo y destinos, y que nuestro servicio y nuestro producto sea consistente, que el pasajero pueda confiar en lo que va a recibir al volar en Copa. Después de todas esas prioridades, entonces viene comida y otras cositas. Yo había apuntado una pregunta personal para cerrar este conversatorio, pero le voy a dar el crédito a una de nuestras asistentes en el Zoom que ha tenido la misma idea y que me parece una bonita manera de cerrar esta conversación. Cecilia Izaguirre pregunta, el liderazgo en crisis es fundamental. ¿Cuál es el consejo personal para todos nosotros? ¿Por qué no me la diste antes? Si las tenías pensadas y todo. El liderazgo en crisis debe ser producto de lo que uno ha hecho antes. Uno, sobre todo una crisis tan severa, uno no puede en verdad tratar de ser un superhéroe en ese momento si uno fue un villano antes. Es muy difícil tener esa credibilidad. Y si uno tiene un equipo comprometido, donde el liderazgo no radica en una sola persona, todo el mundo se va a cuadrar, podemos decir, todo el mundo va a tomar su camino, todo el mundo va a saber qué hacer. Y eso fue lo que experimentamos nosotros. Primero, con el personal, siempre hemos tenido mucha comunicación transparente. Siempre hemos tenido muchos programas de apoyo, siempre hemos tenido mucha cercanía. Siempre hemos explicado cuáles son los objetivos de la empresa, por qué son importantes, cómo benefician a todos, y actuamos según lo que hablamos. Entonces eso nos daba una base de fortaleza entrando a la pandemia. Y tuvimos comunicaciones, como mencionaba antes, semanales con todos los grupos. Y el idioma que hablábamos con nuestro personal, y eran conversaciones de 2 vías, no era un idioma extraño para ellos. Así como encuestamos a nuestros pasajeros, nosotros hacemos una encuesta anual de nuestro personal también, y la compartimos con ellos siempre, y les compartimos las acciones, dónde estamos débiles y qué necesitamos hacer para
fortalecernos en esos rubros. Y de la encuesta del personal, la pregunta que sale más alta todos los años, con más del 92%, es una pregunta que es algo así más o menos como: conozco los objetivos de la empresa y sé cómo mi trabajo contribuye al logro de los mismos. Entonces el personal entendió la importancia de la situación. Los líderes de Copa han pasado todos por nuestra academia de liderazgo y también se comunican frecuentemente, tienen las reuniones, todas las otras iniciativas de la empresa. Eso facilitó mucho poner a funcionar lo que tuvimos que hacer. Los 3 pilares que les mencioné fueron grupos de acción en cada uno de ellos. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Simplemente, digamos que nos organizamos en que hubiera un frente coordinado, un frente común, que todos estuviéramos remando en la misma dirección y cada cual salió a hacer su trabajo: vicepresidentes, directores, gerentes, coordinadores, supervisores, el mismo personal. Los aviones esos que vimos estacionados, los tenía que estacionar el personal de mantenimiento. Los tenían que mantener. El avión no solo puede estacionarse, se tiene que sellar todo y luego hay que hacerle mantenimientos toda la semana. Correr motores, rodarlos, etcétera, etcétera. Ese personal sabía lo que tenía que hacer y no había que decirlo 2 veces. Igual en todas las distintas áreas. Se lo puedo decir, hoy hubieron unos tranques y han habido con anterioridad. Nuestros vuelos han seguido saliendo y han seguido saliendo a tiempo porque nuestro personal llega al aeropuerto, en muchos casos caminando, como han caminado algunos pasajeros, porque ellos saben la importancia para todos, inclusive para el país, de que esas aeronaves salgan a tiempo y que todos esos pasajeros que están conectando dentro de nuestro continente lo puedan hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por haber participado Gracias. de esta amena conversación. A mí solamente me queda decir que a este país le faltan este tipo de espacios propositivos. Que pasen buen día y gracias a nuestros patrocinadores.